está inspirando. ¿Sí? ¿Me he explicado? Entonces, es interesante porque Pablo nos dice que cuando cantamos a Dios, no cantemos solamente con salmos, o solamente con himnos, o solamente con canciones o cánticos del Espíritu, sino que haya diversidad. ¿Sí? No sé por qué sale diversity en inglés. Esto es algo que se me escapó, lo siento, debería decir diversidad. Pero bueno, estamos en Estados Unidos, todo el mundo lo entiende, ¿sí? Es interesante porque Pablo es muy criticado por los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo es muy liberal, ¿verdad? Pablo dice, bueno, las carnes a los ídolos, yo las como sin problema, pero si usted es un hermano débil y no las come, bueno, pues yo le voy a apoyar, no quiero ser piedra de tropiezo. Ay, los judíos dicen, mira, no se lava las manos, no obedece la ley de Moisés, lo mismo que le decían a Jesús, ¿no? Pero entonces Pablo dice, están bien los salmos, que son las tradiciones de los judíos, la liturgia judía, pero no se queden con los salmos. Ábranse a los griegos, a los romanos, a los asiáticos, porque hay que llevar este evangelio a todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué aplicación puede tener para nosotros eso hoy? Cuando nosotros examinamos al artista creador, Dios no solamente no tiene un problema con la diversidad, sino que Dios creó la diversidad. Entonces, Él creó pájaros con diferentes sonidos. Sonidos agudos, sonidos graves, sonidos muy fuertes como la del águila, sonidos muy tiernos como la del canario. ¿Ah? Pájaros que cantan y cantan y cantan como el loro, que son capaces de repetir cosas que nosotros les enseñamos, ¿bien? Y pajaritos como el gorrión, que son más tímidos y pasan desapercibidos. Pero a todos los creó Dios, con diferentes plumas y tamaños y sonidos. Dios ama la diversidad. Pero nosotros los seres humanos tenemos un problema con la diversidad cuando tiene que ver con el sonido. Porque si en mi iglesia yo he aprendido a cantar así, es muy difícil para algunos de nosotros entender que yo soy un canario, pero tú eres un águila o un buitre, en el peor de los casos. O a lo mejor yo soy un cuervo y creo que canto como un canario, pero solo yo creo eso. Todos los demás me ven como un cuervo, ¿verdad? La cuestión es que Dios a cada uno nos ha dado un sonido diferente. Entonces aquí vienen los jóvenes con su sonido, y aquí vienen los niños con su sonido, y aquí vienen los adultos con nuestro sonido. Y entre todos podemos alabar a Dios. Y Dios no tiene un problema con la diversidad, siempre que se hagan las cosas de acuerdo a su voluntad, y con un corazón subyugado y sometido al Espíritu Santo. Pero nosotros sí que tenemos un problema con la diversidad, ¿sí o no? Pero yo quiero dar un ejemplo. Hace algunos años, mi abuelo, que era español del País Vasco, él no creía en Dios. Se bautizó, aceptó a Jesús como su salvador personal y se bautizó en la iglesia adventista cuando tenía 71 años. Y entonces mi abuelo era un hombre de pocas letras, no era un hombre que había podido tener la oportunidad de estudiar. Y no podía ver bien, así que no podía leer mucho la Biblia. Pero él tenía un buen oído musical y se aprendía todos los signos. Entonces yo era pequeña, tenía unos 11, 12 años, y mi abuelo me decía, Adriana, toca este himno. Y él cantaba, y mi abuelo era un hombre rudo, un hombre duro, un hombre del campo, siempre su vida llena de trabajo. Y yo tocaba, Prefiero a mi Cristo, y yo veía a mi abuelo cerrando los ojos. Y se le caían las lágrimas. Prefiero a mi Cristo. Y yo veía como mi abuelo, para él los himnos tenían el mismo valor que la Biblia prácticamente. Porque él aprendía a entender a Dios a través de los himnos, porque no podía leer bien. Entonces, yo aprendí a amar los himnos por mi abuelo. A los 12 años, como no había dinero en casa y yo quería una bicicleta, mi padre me dijo, ok, si quieres una bicicleta, te tienes que aprender todo el himnario, de memoria. Y yo me la aprendí. Y él me compró una bicicleta en un remate, no sé si saben qué es un remate, auction, no de segunda mano, yo creo que era de cuarta mano aquella bicicleta, toda derrumbrada, pero para mí era la bicicleta más hermosa del mundo. Entonces yo cuando toco un himno, para mí el himno es algo muy, muy profundo, ¿no?
me acuerdo de mi abuelo y de lo que significa para él, me acuerdo de lo que me costó aprenderme ese himnario. Y el himno favorito de mi abuelo era Cristo Señor. Cristo Señor. Cristo Señor. Muy bien. Hace algunos años fui a Rusia, fui a Moscú. Y en el sermón, durante el culto, la esposa del pastor me dijo: Adriana, ¿por qué no tocas algo para la ofrenda? Yo dije: sí, cómo no. Y entonces yo había hecho un arreglo de este himno y empecé a tocar este himno. Cuando empecé a tocar la melodía de este himno, escuché un murmullo entre la iglesia. La esposa del pastor se acercó y me dijo: para. Me dijo así: stop. Yo le dije: ¿qué? Entonces se sentó y me dio un codazo y se sentó ella y siguió tocando. Y yo pensé: wow, ¿qué habré hecho mal? ¿No? Es un himno del mundo, ¿qué pasó? Cuando terminó la ofrenda, yo hablé con ella y le dije: ¿qué ha pasado, Alina? Y me dice: ¿por qué tocas eso en la iglesia? Digo: es un himno. Me dice: no es un himno. Digo: bueno, para mí es un himno. Me dijo: no, tú sabes de dónde viene eso. Y es verdad que yo sabía que ese himno en realidad es un poema sinfónico de Jan Sibelius que se llama Finlandia. ¿Okay? Y entonces alguien tomó una parte de ese poema sinfónico, que es esta. Tomó esa parte, porque el poema sinfónico en realidad dura como 8 minutos. Y esto dura pues 2 minutos en total. Tomó esta parte y le puso una letra cristiana. Pero la letra original habla de Finlandia, de lo hermoso que es el país de Finlandia. Y yo le dije: ok, sí, yo sé que este himno originalmente no es un himno cristiano, habla de Finlandia, pero bueno, está en el himnario. Me dice: pero habla de Finlandia, Adriana, y habla de la guerra contra los rusos y cómo Finlandia le ganó a los rusos en la guerra. Y yo: oh, yo no sabía esto. Dice: pues nosotros sí, eso para nosotros no es un himno, es un insulto que alguien venga y toque eso en nuestra iglesia. Y le dije: pues lo siento, no lo sabía, pero es que en mi himnario adventista en español ese es un himno y es el preferido de mi abuelo. Y ella me quedó mirando como: ¿tenéis eso en el himnario? Y yo: sí. Y le dijo: wow, eso está mal, me dijo. Digo: ahí está. Pero cuando yo, un poco lo que habéis venido anoche, es lo mismo que cuando cantamos Cuán gloriosa será la mañana. No estamos pensando en Adelita ni en la ranchera, estamos pensando en cuán gloriosa será la mañana. Asociaciones, ¿verdad? Entonces, lo que es un himno para algunos, para mí, por ejemplo, para mi abuelo, para esta señora y para toda esa iglesia en Rusia, no es un himno. Entonces la pregunta es: ¿cómo sabemos qué es la música religiosa? Dice Ellen White: no todas las mentes son alcanzadas con los mismos medios. Es decir, una canción que para mí es espiritual y a mí me acerca a Dios, puede ser que a otra persona no le acerque a Dios. Y esto tiene mucho que ver también con el origen de la música que cantamos. Y anoche hablamos un poquito de eso de Martín Lutero. Entonces, ¿dónde trazar la línea? ¿Cómo sabemos qué es lo correcto, qué es lo apropiado? Y aquí vamos a contestar la pregunta que esta hermana hizo anoche, ¿verdad? De las diferentes culturas. ¿Qué es la cultura? Bueno, son las costumbres, las tradiciones, las actitudes, las conductas características de un grupo social, nación o país. La gran pregunta es: ¿mi cultura debe influenciar la manera en que yo adoro a Dios o no? Hay gente que dice: no debería influenciar. Hay otra gente que dice: es que influye, quiera o no, influye. Ahora yo pregunto, porque hay una frase de Ellen White muy hermosa que dice: nosotros debemos tener la cultura del cielo. ¿Amén? Nosotros debemos tener la cultura del cielo. Cuando Ellen White escribe esa frase, ¿en qué idioma la escribe?
¿En inglés o en el lenguaje del cielo? En inglés. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? Ojos, o sea, cosas que ni ojo vio ni oído yo. O sea, a mí se me escapa. Ojalá supiéramos y ojalá pudiéramos hacer la música del cielo. Si podemos hacer la música del cielo, yo me apunto, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer la música del cielo. ¿Okay? Pero estoy aquí en la tierra y yo hablo español. Y toco un piano que no es un piano perfecto, porque si usted pone ahí, ¿verdad?, el la del piano en una máquina que mide las ondas, se va a dar cuenta de que no es perfecta esa onda y que hay otras ondas sonando al mismo tiempo. Y que además medimos las ondas en cantidad de ondas por segundo. Y el la, que siempre tomamos como referencia, tiene 440,67. Quiere decir que hay unas fracciones ahí. ¿Me estoy explicando? La música del mundo no es perfecta. Uno canta y piensa, no, uy, esta nota es perfecta, es afinada. Pero tú pones esa nota en una máquina y no está bien afinada, porque las ondas musicales no son ni siquiera perfectas, técnicamente. Por eso yo creo que en Romanos 8, 26, cuando dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, traduce nuestro corazón, traduce nuestras oraciones con gemidos indescriptibles, yo creo que muchas veces el Espíritu Santo dice, Padre, perdona, esta música está tan desafinada a tus oídos, esta persona piensa que está cantando bien, pero traduce su corazón es puro, Señor, y quiere alabarte. Y su sonido es horrible, pero ella piensa que está cantando bien. Lo traduzco, Señor, su corazón es puro delante de ti y está quebrado, acéptalo. Y el Padre lo acepta, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿sí? Y nosotros aquí tan orgullosos de la música que hacemos. ¡Oh, qué bien hemos cantado! Uy, con nuestro oído corrupto, pecador, sí, es lo mejor que podemos hacer, pero con el oído de Dios, eso suena espantoso. Entonces, nuestra cultura sí que influye cuando adoramos, porque adoramos en nuestro idioma, con nuestros instrumentos. No adoramos con los instrumentos del cielo, ni en el idioma del cielo, ni con la música perfecta del cielo. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero todavía no estamos allí. Entonces, no podemos evitar que la cultura influye en lo que nosotros hacemos. Pero algunas personas en la iglesia tienen problemas con este concepto por lo siguiente. El razonamiento es, pero Dios no cambia. ¿Cómo es que si Dios no cambia, la música cambia? Ahora pregunto, el carácter de Dios es inmutable, no cambia. Es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Es el que fue, el que es y el que ha de ser. Amén. El carácter de Dios, gracias Dios, porque tu carácter no cambia. Ahora, cuando Dios habló con Adán, ¿en qué idioma habló? No sabemos, ¿verdad? Cuando Dios habló con Moisés, ¿en qué idioma habló? Seguramente en hebreo, ¿verdad? Cuando Dios habló con Pablo, ¿en qué idioma habló? No sabemos si en griego, o si en arameo, o si en hebreo, ¿verdad? Porque Pablo hablaba muchos idiomas. Cuando Dios habló con el etíope, el Espíritu Santo habló con el etíope, ¿en qué idioma habló? ¿Me explico? Y cuando el Espíritu Santo descendió y hizo que la gente entendiera en su lengua nativa, no habló solamente en una cultura, en un idioma de una cultura, sino en muchos idiomas. Entonces, ¿Dios se adapta a nuestra cultura, sí o no? Si Dios no se adaptara a mi cultura, yo estaría fulminada. Porque Dios no se comunica contigo cuando tienes 5 años, que cuando tienes 20 años, que cuando tienes 60 años. Porque vamos madurando en el Señor, porque la luz, porque la vida, el camino del justo es como la luz de la aurora, vamos aprendiendo con Dios y vamos cambiando y Dios se va adaptando a nuestra madurez. Amén. Esto me parece maravilloso nuestro Dios. Ahora, ¿Jesús se adaptó a la cultura o no? ¿Sí o no? No los escucho. Sí, Jesús se adaptó a la cultura. ¿Jesús pecó? Entonces hay una manera de adaptarse a la cultura sin conformarse a este mundo. Parece que sí. Jesús es Dios, pero no habló el idioma del cielo cuando estuvo acá en la tierra. Habló hebreo, arameo. Dicen los eruditos que probablemente hablaba egipcio porque él estuvo los primeros años en Egipto. Y griego porque cuando vinieron los griegos él habló con ellos. Seguramente
como buen lector, a Jesús le gustaba leer, él citaba leyendas, literatura secular de su época. Así que Jesús leía, Jesús estaba al tanto de lo que la gente sabía, ¿verdad? La comida que Jesús, comía con la gente de su cultura, comida de su cultura, y no pecó. Y la gente le decía que es un glotón y un bebedor, ¿recordáis? Y me gusta este Jesús que sorprende por la mañana con un pescadito frito para desayunar, como hizo con sus discípulos, ¿no? El Jesús que nos toca, se agacha, nos abraza, nos da un beso como hacía con los niños, nos bendice, toca a los leprosos, habla con las mujeres cuando no debería, se da cuenta del extranjero que está sufriendo y le dedica unas palabras, usa la cultura de su época para bendecir, no para ensuciarse, sino para bendecir. La vestimenta, Jesús se vistió como un hombre de su cultura, no se vistió como un ángel de luz, se vistió como un hombre de su época. Y la profesión, Jesús era un carpintero, se pasó muchos más años siendo carpintero que haciendo de Mesías, ¿verdad? Ejerciendo su profesión como Mesías, Salvador del mundo, carpintero. Entonces Jesús sí que usó la cultura de su época y la usó de una manera redentora para salvarnos. Se adaptó, pero nunca se conformó. Por eso Jesús dice que no nos quites del mundo, Padre, pero guárdalos del mal. Guárdalos del mal. Ahora seguiremos con ese concepto. Fijaros que cuando pensamos en el movimiento adventista y cómo nació, en 1895 se organizó la primera banda sinfónica adventista, la Review and Herald Band, que en paz descanse la Review and Herald porque ya no está activa, ¿verdad? Ahora se ha fundido con Pacific Press. Pero bueno, era muy importante en su época la Review and Herald Publishing House, entonces ellos tenían una banda. Esta banda tocó en algunas de las asociaciones generales, juntas de las asociaciones generales, y la hermana White dijo, me alegro que tengáis estos instrumentos aquí. Ahora, fijaros, estamos hablando del siglo XIX, final del siglo XIX, la primera banda adventista. ¿Qué instrumentos tienen allí? Instrumentos de viento metal, ¿verdad? Trombones, criscornos, trompetas, alguna flauta por allí, viento madera y percusión. Yo pregunto, si viniera hoy esta banda a tocar aquí en la iglesia, ¿la dejaríamos tocar los himnos? No. A lo mejor no, a lo mejor nos parece demasiado ruidoso, ¿sí o no? Las llevaríamos a junta. Y si vivieran en Guay, vendría y dijera, yo estoy de acuerdo con que estos instrumentos toquen allí. Ella dice, traen más interés a la obra de Dios. Interesante. Ahora, ¿por qué esta banda está formada de esta manera? ¿Por qué no hay violines? ¿Por qué no hay instrumentos de cuerda como violonchelos? ¿Por qué no? Porque esta banda se inspiró en las bandas de Salvation Army, William Booth, que hizo una revolución en Inglaterra. No tenemos hoy tiempo y no quiero aburriros con historia, porque hay mucho que decir, pero básicamente en el tiempo de Ellen White, las bandas de Salvation Army eran muy populares y la gente las amaba. Por eso, cuando vamos al himnario adventista, muchas de nuestros himnos son himnos de Salvation Army y tienen la forma de una marcha militar.
marchas militares. ¿De dónde vienen esas marchas militares? De Salvation Army, William Booth. ¿Era William Booth adventista? No, no era. En realidad, había sido anglicano y luego fue de otra denominación. ¿De acuerdo? Él mismo empezó una nueva denominación. Y Ellen White ama estos himnos, porque ella dice que estos himnos tienen energía. Y James White, que era el hijo de un profesor de canto, y cantaba muy bien, ama estos himnos porque dice que tienen la energía del Espíritu Santo. Muchas veces nos dicen, podemos leer eso en la biografía, que Ellen White cuando iba a predicar, James White cuando iba a predicar, le gustaba que los instrumentos tocaran estos himnos de Salvation Army, y él entraba por el pasillo con su Biblia al son de la ritmo de la marcha, pam, 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 como si fuera un soldado, pam, 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 pam. Le gustaba hacer eso. ¿Sí? Y cantaba muy fuerte. Cuando la gente no cantaba fuerte, él decía, empezamos otra vez, vamos a dejar de cantar. Hay que cantar con alegría y con entusiasmo. No le gustaba cuando la gente cantaba aburrida. Y todas estas iniciativas que tomó el pueblo adventista eran justamente para que la música fuera más alegre. Ahora, hablando un poquito más de Ellen White. Ella nació en Maine, sus padres eran granjeros, vivió en la era victoriana. Esto es importante porque la cultura de la época influyó mucho en cómo ella veía la música. El metodismo era la denominación cristiana predominante en los Estados Unidos cuando ella nació, y ella se bautizó en la iglesia metodista antes de llegar a ser adventista. Y los principales compositores de himnos cristianos del siglo XVIII y XIX son John Wesley, fundador del metodismo, William Booth, Salvation Army, Isaac Watts, otra persona que hizo muchos himnos, algunos de los cuales todavía siguen en el himnario. John Wesley, fundador del metodismo, fue el compositor favorito de Ellen White. La música de Wesley tuvo un gran impacto en la vida de Ellen White y en el ministerio de Ellen White. Wesley era el hijo de un pastor también, y John y Charles, los dos, se aburrían en la música, de la música de su iglesia, les parecía muy aburrida. Y un día John fue a decirle a su padre, me aburre la música de la iglesia. Lo que cantaban en la iglesia de su padre eran salmos métricos, esa es otra historia. Pero básicamente la doxología, el himno 55 del antiguo himnario, a Dios el Padre Celestial. Ese es un salmo métrico. ¿Por qué se llama así? Porque es a Dios el Padre Celestial, 8 sílabas. A Cristo nuestro Redentor, 8 sílabas. Al Eterno Consolador, 8 sílabas. Unidos todos a alabar, 8 sílabas. Los salmos métricos tenían que tener la misma cantidad de sílabas. Y tenían que ser lentos y al final tenían que tener una pausa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¿Sí? Así iban los salmos métricos. Y lo único que se cantaba en la iglesia en la época de John Wesley eran salmos métricos todo el tiempo. Y John Wesley dijo, estoy aburrido de los salmos métricos, podemos cantar otra cosa. Y el padre de John Wesley, que era un hombre muy sabio, le dijo, ¿quieres cantar otra cosa? Ok. La Biblia dice que cantemos cantos nuevos. ¿Por qué no haces cantos nuevos? Y John Wesley empezó a hacer cantos nuevos. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, me encanta el consejo del padre, decir, no, tenemos que cantar lo mismo. El padre fue bíblico. La Biblia dice que cantemos cantos nuevos. ¿Tú quieres hacer cantos nuevos? ¿Sabes cuántos himnos nuevos compuso Wesley durante su vida? 2000. 2000. ¿Ah? Eso quiere decir muchos himnos continuamente estaba componiendo. Él nunca estudió música, pero su esposo James era hijo de un profesor de canto, tenía una voz preciosa y era muy talentoso musicalmente. Y esto, si algo recordáis de esta tarde, me gustaría que os llevarais de aquí, es esta diapositiva. La importancia de la música religiosa en la vida de los adventistas del siglo XIX está claramente indicada por el hecho de que entre 1849, cuando se publica el primer himnario adventista, y 1900, cuando se publica Christ in Song,
la familia White había publicado ¿cuántos himnarios? 23 himnarios en ¿cuántos años? 51 años. Eso quiere decir que prácticamente cada 2 años había 9 himnarios. 2 años, 9 himnarios. Y Ellen y James y su hijo Edson, sobre todo, iban por las iglesias y escuchaban un himno nuevo, lo escribían, porque no había grabadora, ¿verdad? Lo escribían, y como en aquel tiempo el copyright tampoco existía como hoy, y te pedían los derechos de autor, ellos escribían, escuchaban un himno. Mira James, ese himno, qué bonito. Venga, lo adaptamos, le ponemos una letra adventista, porque a veces la teología del himno era evangélica, o era metodista, o era presbiteriana, no era adventista. Y como no tenían compositores adventistas al principio, porque la iglesia acababa de empezar, lo que ellos hacían es adaptaban los himnos y les ponían una letra adventista. Así, por ejemplo, O Danny Boy. Muy bien, O Danny Boy era una canción que, bueno, una canción popular inglesa. Mi marido me dice, son las 7:20, termina ya. Así que, gracias por decirlo despacito, pero es verdad que es tarde. Me gustaría ir concluyendo diciendo lo siguiente. ¿Qué pasaría si Ellen White hoy volviera y nos dijera, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido con los himnarios? Yo en 50 años publiqué 23. ¿Cuánto han publicado en el siglo XX? ¿Cuántos? 2. Y en realidad no son nuestros himnos, son los himnos del siglo XIX que hemos traducido al español. El 80% de los himnos de nuestro himnario no son nuestros, son metodistas, bautistas, presbiterianos, anglicanos, católicos, evangélicos, mormones. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo los músicos adventistas, los compositores adventistas, estamos yendo por las iglesias invitando a la gente, a los adventistas, que quieran componer himnos. ¿Sí? Vamos a dejar de dividir, vamos a dejar de criticar y vamos a ponernos a producir. Porque eso es lo que hacían los adventistas cuando empezaron. Empezaban a fundar escuelas, colegios, sanatorios, hospitales, casas de rehabilitación, publicaban revistas de educación, música, ¿vale? Compilaban himnos. ¿Por qué? ¿Por qué hacían tantas cosas? Porque tenían un mensaje distintivo y estaban entusiasmados con lo que habían descubierto y querían que todo el mundo lo supiera. Y nosotros, queridos hermanos, no hemos ido para adelante con la producción de música, hemos ido para atrás. Y nos dedicamos, básicamente, a criticar al que produce una música que no es adventista. No, porque esa música... Yo vi un show en Univision que con una entrevista al compositor y dijo una frase que no estoy de acuerdo, así que no escucho esa música. Ok, ¿desde cuándo la iglesia adventista ha pensado así? Porque si no estuviéramos de acuerdo con el compositor, no tendríamos a Beethoven, que era católico, a Mozart, que no era más bien religioso, sino todo lo contrario. No tendríamos a Sibelius en el himnario, no tendríamos a Gator en el himnario, no tendríamos a Twilight Harris, no tendríamos a Michael W. Smith, todos están en el himnario y los cantamos. Y a ninguno de ellos le pedimos que tengan una vida sacrosanta. Porque si para estar en el himnario hay que tener una vida santa,
como dicen en mi pueblo, apaga y vámonos. No queda ninguno, porque justo no hay ninguno de ese lado. Entonces, no juzgamos los himnos porque el compositor sea bueno y se ha portado bien toda su vida, sino porque la música es apropiada y la letra es bíblica. Una vez más, la música está apropiada para la ocasión y la letra es bíblica. Y tengo que terminar porque tenía 1 hora y me he ido media hora más, pero me gustaría decir que he traído un libro en el que estoy detallando todos estos temas y algunos temas más. Sobre la hermana White, por ejemplo, que hay bastante confusión, es un capítulo largo, como de 30 páginas, donde se habla detalladamente. Si alguien está interesado, pues voy a tener el material disponible. Pero me gustaría terminar con un llamado a los que tienen talentos musicales y los quieren entregar para el Señor. Y le voy a dejar esta presentación, le voy a dejar esta presentación al pastor para que se la mande a los hermanos. Si alguien quiere terminar la presentación, la puede ver, ¿ok? La puede tener. Yo se la mando por email y el pastor le manda. ¿Está bien, pastor? ¿Con usted eso? Ok, así tenéis el material. Si alguien quiere tener un poquito más de material, Bienvenidos a Adorar es una iniciativa de jóvenes adventistas y adultos adventistas que estamos componiendo canciones para la iglesia adventista. Canciones que hablen sobre todo de temas que necesitamos tratar y no hay canciones sobre eso. Por ejemplo, puestas del sol del sábado o recibir el sábado. Nos seguimos cantando canciones quizás que tienen muchos años, no nos hemos actualizado. Canciones que hablen sobre el diezmo y devolverle a Dios el diezmo. Canciones que hablen sobre la autoestima y cómo nuestros jóvenes sufren porque no se valoran a sí mismos, la depresión. Son temas actuales con los que también es bueno cantar y darle una perspectiva bíblica. Usted puede ir a internet, www.bienvenidosadorar.com, ¿vale? Y ahí puede encontrar material. Y si hay algún joven, algún adulto aquí en la iglesia que tenga alguna canción, que haya hecho alguna canción y que no se anima a terminar la canción o que le da un poco de timidez, nosotros, los profesores de música, lo que hacemos es, escuchamos tu canción, le hacemos una partitura, te la ponemos en nota, luego hay una orquesta que toca la canción, hace una pista y la ponemos aquí en esta página para que todos puedan bajar tu canción y para que puedan disfrutar del talento que Dios te ha dado. ¿Amén? Amén. Así que si tú tienes un talento, no lo escondas, ponlo en las manos de Dios porque se multiplica. ¿Sí? Otra iniciativa que tenemos en Andrews University, Adventist Worship Music. Si usted quiere ir y buscar en Andrews University Adventist Worship Music, solo tienes que type, ¿cómo se dice? Escribir. Gracias. Escribir eso aquí, de la ventanita, Adventist Worship Music. Entonces tenemos música de niños, música de niños, a veces es difícil encontrar música de niños adventistas. Música de niños, música para adultos, para coros, para solistas, para tríos. Si la partitura es muy elaborada, por ejemplo, es una partitura para toda orquesta, una orquesta, eso lleva mucho tiempo y tenemos que pagarle a gente para que lo haga, pues cobramos un poquito, pero muy poquito. A lo mejor le sale $2, $3 la partitura. Pero la mayor parte de las canciones son gratis y usted tiene una pista y se la puede bajar. Así que estas son iniciativas que estamos tomando los músicos adventistas para seguir el legado adventista de Ellen y James White, que empezaron produciendo música. Y además para seguir el legado de David y de todos los levitas que compusieron salmos. Y para seguir el legado de Moisés y de su hermana Miriam, que cuando Dios abrió el mar rojo, estallaron en una canción. Esa fue una canción del Espíritu, o un cántico del Espíritu, ¿verdad? Y al terminar, porque esto ya es el final del seminario, sí que me gustaría decir, creo que el enemigo está muy interesado en dividirnos con el tema de la música y la adoración, y muy interesado en que los talentos que Dios te ha dado no los pongas en manos de Dios, porque te dé miedo, porque no hay un departamento de música que quizás esté muy organizado. Hay muchas excusas que podemos tener, pero si Dios te llama, Dios te capacita. Pon tus talentos en manos de Dios. Yo no me considero una música con gran talento, a lo mejor tengo 1 o 2,
pero los he puesto en manos de Dios. Y Dios lo ha bendecido de una forma increíble. Y aquí estoy predicando su palabra, no porque tenga mucho talento, sino porque lo he entregado a Dios y Él lo multiplica. Así que con esto me quiero despedir de vosotros y ultimísimo, Salmo 96.1, canten al Señor una nueva canción. No dejemos de producir música que hable al corazón de la gente de hoy con los medios de hoy. ¿Amén? Muy bien. Pues entonces creo que vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y pastor, le paso el micrófono a usted. Ok. Creo que hay una sección que se escribieron las preguntas. ¿Sí? Pues te paso el micrófono para que... Primera pregunta dice, esta mañana usted mencionó que no importa la música y la canción, la letra, que lo que importa es realmente la conciencia. Me pregunto si es música y letra mala, y si la conciencia dice que está bien o que es correcto. No sé si entendí mal su comentario. Gracias por esa pregunta. Si yo he dado la impresión de que no importa la letra y la música, solo importa el corazón, lo siento, porque no es lo que he querido decir. Lo que he querido decir es que Dios mira el corazón y es importante que nuestro corazón esté entregado a Dios cuando nosotros cantamos y cuando adoramos. Pero la letra tiene que ser bíblica, ¿lo hemos dicho? La música tiene que ser apropiada, ¿lo hemos dicho? Entonces, si yo vengo y digo, queridos hermanos, voy a cantar una bachata que no habla de Dios, pero lo hago de corazón, no funciona, porque la música tiene que edificar a la iglesia. Todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, no todo me edifica.